fui a dar una mordida al pollo. Yo fui a sacar el pollo del congelador. No, ya es hora, ¿eh? Ya es hora de la comida, ya hace hambre. Aquí, miren, aquí se aplica lo demás, lo hace mucha hambre. Hombre. Al diablo el conocimiento. Quiero comer. Pues sí, hombre, de todos modos, y ya también para ir terminando, profesores, yo creo que, claro, tendremos, si alguna vez regresamos a la escuela, ojalá que sí, yo creo que a lo mejor, pues, en estas materias yo creo que no. Ya vendrá otros docentes también para ustedes, para que vayan trabajando. La idea es que no nos veamos siempre, porque, como les he platicado anteriormente, un docente también caduca. Nosotros tenemos fecha de caducidad, como el gansito, el pingüino, todo eso, tenemos fecha de caducidad. Sí está grabando, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Pues mira, nosotros tenemos fecha de caducidad, entonces lo ideal sería que ustedes ya al final de nuestras materias ya tomen clase con otros docentes, otra docente, para que vayan trabajando y vean otras metodologías, ¿no? Sí. Exactamente, muy bien. Bueno, aquí el bienestar del niño y demás, pero vamos adelante, sin miedo. Fíjense, hay un libro fantástico, libro editorial Ariel, yo lo tengo en mi poder, no lo presto, pero se llama Historia de la Infancia de Buenaventura Delgado. En esta historia de la infancia, qué fantástico libro, narra cómo vivían los niños en la época de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, y te das cuenta que los niños a lo largo de la historia estaban desprotegidos, no tenían derechos, hasta que surge un libro de la propia Helen Kay, que se llama El siglo del niño, es un libro, de hecho, fantástico, cuando puedan consíganlo, se llama El siglo del niño, donde en el siglo XX narra que el niño no es un adulto en pequeño, es un ser independiente del adulto que requiere ciertas características de aprendizaje y respeto. ¿Se acuerdan que dijo el propio Mark Presky, profesora en Nativos Digitales? Un niño quiere que se le respete. Sí. Es lo que queremos, respetar la infancia. Sí, respetar. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Y el respeto, claro, respetar su ontología, respetar su cuerpo, respetar su conciencia, pero también respetar su punto de vista. Bueno, el alumno me dio pues un punto de vista absurdo, pero lo respeto y a lo mejor sea ese punto de vista absurdo pueda abonar al pensamiento escolar. Dale, pues. Bien, vamos a seguir aquí. Aquí prácticamente, aquí habla los autores sobre alguna circunstancia. Acuérdense, la resiliencia no surge del orden, surge del caos. Por ahí está una pequeñita, ¿no? Sí. Sí, es mi bebé. Es que ya te requieren, profesor, a la mesa, porque ya la barbacoa se va a enfriar. El borrego. El borrego. Ya va a salir el borrego. Ay. Pues miren, no se les olvide que la resiliencia surge del caos, surge del conflicto, surge de las cosas que no tengan certeza. Surge cuando nos sentimos en situaciones extraordinarias. ¿Acaso no este tipo de resiliencia no es necesario que lo tenga un docente? Cuando tuvo una mala clase, ¿a poco no es importante tener esto como un docente? Hay clases horribles, ¿a poco no? Sí, sí, hay muchas clases que de plano dices, ¿cómo es que pude hacer esto? Si yo lo había planeado muy bien y yo tenía todo controlado, pero muchas veces surgen situaciones que se nos salen de control. Y pues claro que sí, cómo no tener
esa capacidad de afrontar lo que mal te salió y seguir adelante. Yo siento que no solo también los docentes, sino también, o sea, en todas las carreras. Muchas veces también en derecho me decían, bueno, nos comentaban los licenciados, es que cuando yo empecé, perdía y perdía los asuntos y ya me daban ganas de dejar esto por un lado. Pero es por eso que todos debemos de tener esta capacidad de tener resiliencia, porque no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. Exacto, y con lo que hemos aprendido hasta ahora, profesores, es que tanto la naturaleza como la sociedad no tienen un orden, tienen un caos. Lo que hemos entendido del caos, ¿se acuerdan, por ejemplo, la palabra cosmología que viene del mundo griego, que significa orden? Ahorita no hay un cosmos. Entonces, lo que se pretende es que a raíz de ese caos podamos entender. ¿Vale? Muy bien, entonces, esto, la elasticidad del espíritu. Ha habido casos, por ejemplo, el joven David no pudo recuperarse de esa tragedia que vivió, de este experimento que hizo este médico, John Money. Si él hubiera tenido una resiliencia, hubiera recuperado, ¿a poco no? Sí, sí. Vemos, por ejemplo, por acá en Tecama, vemos en el Estado de México muchos centros de alcohólicos anónimos del AA. Muchos que entran a esos centros se recuperan. Entonces, sí hay resiliencia en ello, ¿no? Es decir, la cosa es poder estar al pendiente, poder sustentar y tener una resistencia como el maratón, seguir corriendo. Muy bien, vamos con la siguiente tesis. Aquí los autores ya hablan del maltrato infantil. Aquí si nos puede ayudar, profesor Daniel. Sí, él dice, consideramos el maltrato infantil como toda acción, omisión o trato negligente, no accidental que prive al niño de sus derechos y bienestar, que amenacen o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y o social, cuyos autores pueden ser personas, asociaciones y la propia sociedad. Oye, ¿no lo creen ustedes que ahora el maltrato infantil es muy visto en México? Vemos muchos niños en las calles, ¿no lo creen? En centros de ayuda que también reciben maltrato. También el propio niño en la casa recibe algún maltrato, más ahorita con este aislamiento. Fíjense, estas descripciones son de psicólogos. Y los psicólogos han levantado la voz cuando personajes como el propio Judith Butler, Beatriz Preciado, que dicen que abusar de un niño no es malo. Los psicólogos dicen, claro que sí, claro. ¿No? Y prácticamente para aclarar este concepto tenemos el maltrato infantil. Muchas cosas. Uno de los grandes holocaustos, la palabra holocausto significa en lenguaje griego sacrificio. Se dio en el siglo XX, vieron qué tanto de niños marginados existieron después de la Segunda Guerra Mundial, niños huérfanos de las calles. Hay historia de niños huérfanos. ¿Qué historia? Por ejemplo, los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron huérfanos, fueron amamantados por una loba. Pero curiosamente las lobas, con respeto aquí de la profesora, las lobas eran llamadas las prostitutas. Es decir, Rómulo y Remo fueron adoptados por una prostituta. Ese es un claro ejemplo de cuántos niños no viven en esos extremos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la historia de Moisés, que lo pusieron en el río Nilo? Sí. Pues Moisés también fue un niño huérfano, fue abandonado por sus padres. Entonces, a lo largo de la historia vemos niños que han recibido maltrato, que no tienen el cariño de los padres y son blancos fáciles de personas malvadas que existen en la sociedad. Exacto. Bien, ¿eso es el maltrato infantil? ¿Alguna perspectiva, profesores? Yo, también muchas veces se recibe el maltrato infantil con el hecho de que la mamá le diga a la hija, oye, estás gorda,
o cualquier cosa así como, ya no comas tanto como, y le ponen un adjetivo. Exacto, Entonces, eso muchas veces las familias no, se hace como normal, como una broma, pero también es maltrato infantil, porque aquí dice, todo que afecta, refiere su desarrollo físico, psíquico. Entonces, ahí estamos dándole un maltrato infantil sin querer, o sea, no con una intención, pero se le está haciendo. exacto. Ajá. Interesante, profesor. Si ustedes le echan un vistazo a la Torá judía, en el Génesis aparecen dos ciudades que se destacaron no por sus grandes virtudes. En el Génesis aparecen dos ciudades que no tenían grandes virtudes, sino tenían grandes bichos, que era Sodoma y Gomorra. Y curiosamente, si ustedes revisan la Torá, se darán cuenta que los niños eran abusados en vía pública por los adultos. Imagínense nada más, porque en ese entonces se pensaba que el niño era, fíjense, en Esparta, un niño que nacía con un problema motriz, alguna dificultad física, era abandonado en el bosque para que los animales lo devoraran en Esparta, en el mundo espartano. En Grecia se tenía la creencia, los médicos, Asclepio, el propio Hipócrates, se creía en Grecia que los niños nacían deformes. Entonces, ¿cuál era la corrección médica? Era envolver a los niños hasta los 5 años. Entonces los niños no podían correr, no podían jugar hasta los 5 años porque se pensaba que los huesos estaban deformes y se iba uniendo a través de la sábana envuelta. ¿Cuántas mamás vuelven a los niños actualmente como si fuera el mundo griego? No quiero que corra, espérame, es parte de su naturaleza, que corra, que grite. Pero eso también es parte de ese maltrato, desde la Sí. familia, la sociedad, situación educativa y demás, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a proseguir, profesores. Yo creo que ya el hambre ya está apretando duro y yo creo que vamos a empezar a maldecir porque la conducta cambia con el hambre. Bien, aquí sí sigue otro tipo de tipología. Hay una palabra griega que se dice apología. La palabra apología significa en griego defensa, como esa obra de la apología socrática que aparece en uno de los diálogos de Platón. Apología socrática, la defensa de Sócrates. Pues hagamos una apología educativa, una defensa educativa, una apología de la niñez, una defensa de la niñez. Aquí viene otra tipología, otra difícil, delicada, el maltrato o abuso físico. A mí me tocó en la primaria, yo odiaba a la profesora, me acuerdo todavía de su nombre maldito para un servidor, se llamaba Guillermina la profesora y llevaba a su niña que era terrible. Nos jalaba la oreja, nos pegaba en las manos por no saber responder unas malditas tablas de multiplicar. 3 por 3 y demonio, ¿no? Entonces, ese tipo del maltrato, pero no se les olvide esto. Hay maltratos sutiles, maltratos silenciosos. Al final de cuentas son maltratos físicos. Maltratos. No se les olvide. El mal actúa de manera prudente. La gente malvada es lista. Hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí vemos los castigos físicos. También decirle, oye, ahora no vas a comer porque pues no hiciste. Tengo hambre. Entonces, la cosa está difícil. Por ahí hay una obra hay por ahí toda una serie, no sé si ustedes han visto la historia de Tom Sawyer. Es un libro No. donde el niño pues no quiere ir a la escuela y el profesor la pasaba pegándole con un garrote, con una vara. Entonces, imagínate que nada más, pues imagínate que yo reciba maltrato físico en la escuela, maldigo a todo, yo no voy a la escuela. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil. Y luego, lo otro, como dijo Rousseau, si el niño tiene miedo, va a aprender algo que no lo había aprendido, que es la mentira. Un niño acuérdense, miente aquel que se siente débil. Cuando yo me siento débil, miento.
¿Para qué? Para protegerme. Eso es pues es entre los pedagogos, se sabe esta parte. La cosa es que el niño se siente en confianza en hablar. El fuerte no miente, no se les olvida. El miente, ¿para qué demonio va a mentir? El que es valiente, ¿para qué miente? Porque tiene fortaleza. La mentira no es una norma de moralidad, ¿eh? No se les olvide, porque a nadie les gustaría que nos mintiera, ¿no? ¿Vamos bien Sí. hasta acá, profesores? Sí, ¿Todo bien? Veo que ya les está entrando como tipo posesiones diabólicas, veo que hacen la cabeza, entonces ya es como vámonos, ya, córtale, ya. Dale, pues, prosigamos. ¿Alguna pregunta de este abuso físico, profesores? pues que No, muchas veces también lo confunden, ya no, profe, ¿Qué? haga de cuenta que como en la escuela, ¿no? Que no les ¿Qué? puedes hacer así aquí, porque ya le pegaste. O no le puedes hacer esto en la cabeza porque de camina, anda, porque ya lo golpeaste. Entonces, como que son cosas que a veces yo no estoy tanto de acuerdo, pero bueno, hay que distinguirla muy bien entre cuáles son esos cariñitos y cuáles son. De hecho, a nosotros ya nos prohibieron en la escuela que cualquier demostración afectiva se les dé a los niños, cualquiera, ni palmaditas, ni que te abracen, nada de eso. ¿Qué? Exactamente, profesora. Lo que sí es verdad, y es como se podría decir, este es un concepto teológico, los dones del Espíritu Santo, que es corregir al que no sabe, ¿no? Ese es como un concepto teológico. También no corregir a alguien, también es violencia. No ayudarle. ¿Sabes qué? No estás en lo correcto. Ah, es que no. A ver, espérame. También los niños se vuelven tiranos, también los niños, si uno no lo sabe corregir a tiempo. Y se vuelven también un mal para la sociedad, porque el exceso de amor también es malo, no se les olvide esto. Todo exceso es malo, hasta el amor en exceso es malo. Entonces debe de haber una regulación. Y como dice la profesora, que creo que la profesora es muy estricta, eso es lo que se debe de desarrollar pues, en los niños. Claro, un término medio adecuado, que no caiga en el exceso ni tampoco en el ausentismo. Tiene que haber también normas. Sí, Bien, porque los niños llegan y te abrazan y ni modo que tú no les demuestres tu afecto, porque al final a veces hay niños que vienen carentes de mucho afecto, muchísimo. totalmente. De Sí, hecho, la mayoría, todos vienen, o sea, los papás dicen, sí, sí, son papás y todo eso, pero los niños necesitan un abrazo y a veces también dice uno, ¿por qué no? O sea, si ellos lo sienten, llegan y te abrazan y de repente estás agachado y te llegan y te abrazan y ni modo que no lo hagas, tú no demuestres también eso, ¿no? Pero también eso que si ya lo hiciste, pues ya es malo. Entonces, yo digo, ¿cuántos crecimos con golpes y estamos bien? O sea, no porque te golpeen, no, ya, o sea, te enseñaban y, bueno, mi papá, yo me acuerdo que la tabla del 7 dice usted, me daba unos mazapanazos, así que, sí, o lo aprendes, y le digo, le digo a mis hijos, si no estoy mal, o sea, y me la aprendí. O sea, digo, digo, no sé, entonces yo no estoy muy de acuerdo en esta situación a donde los derechos humanos como que dicen, ah, ya le guiñaste el ojo, o ya le hiciste el ojito, o ya le estás haciendo una demostración de amor, o algo hay ahí. Entonces sí, yo digo que desde ahí están mal, estamos mal, por eso la sociedad está como está. sí, yo creo que también nosotros los adultos necesitamos un apapacho también, porque necesitamos también el ser humano, y lo ha comentado inclusive mi esposa que es terapeuta, es esa parte de lo social, pero lo psicológico también. Lo que sí es correcto es que no debemos de abandonar esos afectos de amistad, afectos sanos, la Ujú. palmada. A mí me ha tocado también darle palmada a los alumnos, luego les toco a veces la cabecita para ver que le entre un poco las ideas. Entonces son cosas así como sutiles pero significativos, tampoco no rebasar esa línea delgada que es el ámbito del afecto, buen afecto, paz y todo. Creo que está muy bien eso y pues hay mucho que trabajar, profesores. Ujú, Voy sí. a todo vapor, ¿eh? Voy a todo vapor como el PRI en el Estado de México. Voy a todo vapor.
maltrato psicológico, aquí miren, realmente, aquí va a surgir algunas variables que comenta el autor. Esta parte también es complicada, lamentablemente tiene mayor permanencia en la parte psicológica, en las ideas. Miren, algunos positivistas, yo tengo muchos enemigos, mis enemigos ahorita son los positivistas. He traído pleitos con ellos de hace mucho tiempo. Uno de ellos es el propio Rudolf Carnap. Rudolf Carnap tiene un libro que se llama La estructura lógica del mundo. Él perteneció al círculo de bien a mis arquienemigos. Ellos dicen que la única posibilidad que existe en la persona es la ciencia. Las emociones no son importantes. Entonces, si dan un maltrato emocional, como no es importante, No importa. Exacto. Entonces, sabemos hasta ahora, ahorita nos damos cuenta, gracias a las aportaciones de Jean Piaget, que las ideas pesan, las ideas también son peligrosas. ¿Cómo te ves tú? Es la forma como vas a abordar el mundo, con las ideas que tienes en la cabeza. Las ideas también pesan. Hay ideas peligrosas, hay ideas oscuras que nos hacen daño. Tú imagínate nada más con este estereotipo, imagínate el estereotipo de Barbie, los juguetitos. Una chica, profesor, estoy gordita, no soy como la Barbie, mamá, no soy como la Barbie. Me quita esos estereotipos, hija. He trabajado desde tu identidad, o sea, pero ¿cuántos no lo vemos? ¿Cuántos en el mundo del modelaje quieren modelos muy delgadas? Vemos también cosas extrañas. Fíjense, les voy a contar una historia. Creo que ya se los había contado. Les digo, ya estoy caducando. El propio Adolf Hitler, que ahí escribió Mein Kampf, él tenía un perro que él quería mucho a su animal y él estaba en contra del maltrato animal y mataba seres humanos. Ay, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Sí, le encargo. Ay, qué paradoja, es tan locos todos. Imagínense nada más, ¿no? Hay gente ahora, vean las protestas, inclusive lo hemos visto ya con el propio Zinker, que hay personas que dicen, quiero que se cuide a los animales, pero quiero el aborto, quiero matar a la niña. Espérame tantito, están locos todos ustedes. Hay un grado de perfección ontológica. Eso lo dijo Tomás de Aquino. ¿Cuál es más? Hay, por ejemplo, una analogía. Si ponemos una piedra y una flor, ¿cuál tiene mayor perfección ontológica? ¿Cuál tiene mayor perfección, profesores? ¿Una piedra que es inanimada o una flor muy bonita? ¿Cuál tiene mayor perfección ontológica? pues una flor. la flor, ¿no? Ahí está esa descripción antropológica, se podría decir etimológica. Ponemos a una flor al lado de un perrito, ¿cuál tiene mayor perfección ontológica? El perrito se mueve. El perrito. Si ponemos a un perrito al lado de un ser humano, ¿cuál tiene mayor perfección ontológica? El humano. Exacto. Por cuestión de razón y de sentido común, tenemos que darle prioridad al ser humano en primera instancia. Esto no significa que no respetemos la naturaleza, hay que respetarla. Pero yo sí estoy en riesgo, primero el ser humano. Vean también esto. Hay de fondo, en todo esto, hay de fondo que este tipo de persona que tiene estas ideas extrañas es porque odian a la humanidad, odian al ser humano, desprecian al ser humano. Eso, ahí está. Y ahí entra el tema del aborto, porque entra y demás. El tema del aborto, viene a la feminista, es que no, cuidemos a los niños, pero ahí viene el aborto. Oye, espérame, van a matar a los niños, porque al final de cuentas es muerte. Seamos realistas. Que aborto ni de interrupción no sean estructuralistas, es muerte. Entonces, el maltrato psicológico se está dando en muchas vertientes. Hace mucho que trabajar. Fíjense, hay un libro, ya este pedagogo se llamó Alexander Neal. Lo he estado yo rastreando durante unos años atrás.
Alexander Neal, él quería ser moderno, entre comillas, y fundó una escuela en Inglaterra llamada Summerkill. Y en esa escuela, todos los jóvenes iban a tener libertad de hacer lo que ellos quisieran. Entonces los jóvenes se juntaron con las señoritas y resulta que pasó un año y la mayoría de las mujeres salieron embarazadas. Fue un gran escándalo en Inglaterra esa escuela Summerkill de Alexander Neal. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos libertad, también tenemos límites y tenemos responsabilidades. Ahí está la cosa. Por más que el hombre egocentrista, el hombre moderno, diga, yo quiero hacer todo, espérame, vas a morir, tienes poco tiempo, ¿qué vamos a hacer? Lo correcto, lo correcto. Eso es el maltrato psicológico, profesores. Voy a rajatabla porque se nos acota el tiempo. Dentro de este maltrato viene el maltrato emocional. Oye, qué bárbaro con todo esto. Esta parte también difícil. Se nos viene a la mente a la propia Helen Keller, que usted ya lo conoce, ya lo hemos platicado. Ann Sullivan, que fue la docente que apoyó a esta mujer, que era un maltrato al final de cuentas. Es decir, ella tenía una discapacidad y sus papás le daban todo. Eso es un maltrato. Deja que aprenda, deja que busque. Al final de cuentas es un maltrato emocional. La otra también, otro tipo de maltrato es el maltrato estético. ¿Qué tipo de concepto de belleza tenemos aquí en México? Eres blanco, eres moreno. No, yo quiero que sea blanco. Eso también, un problema racial. Eso también es un maltrato emocional. Entonces, está duro, está difícil las circunstancias. Yo creo que un docente tiene que tener seguridad en sí mismo, sobre todo en el intelecto. No se les olvide, profesores, ilustres. Bien, sigo. Abandono emocional, aquí vemos también muchas cosas. Les he platicado de muchos niños abandonados. ¿Se acuerdan que les platiqué de Víctor, el niño salvaje? Fue abandonado en el bosque, fue creado por lobos, amamantado, y luego pues fue un salvaje. Y ahí viene la historia de Tarzán. También en Turquía actualmente ha habido familias que caminan en cuatro patas, son como aislados de la sociedad, están abandonados emocionalmente. Es difícil esa parte, ¿no? Imagínense nada más un grupo de jóvenes en una secundaria. No se les olvide que también en el ámbito secundario, en primaria no, todavía no, está muy latente el Edipo. Los niños están muy apegados a sus padres, no se da tanto. Sus padres son sus primeros amores, no hay amor secundario. Pero ya en la secundaria, en la preparatoria, surge amores imposibles. Imagínense cuántos muchachos, muchachas, tienen amores imposibles y sufren por ello. El amor también te distrae, ¿a poco no, profesores? Sí. El amor distrae, hasta te quita el hambre. Bueno, ahorita tenemos hambre, Pues no queda ¿no? Bien, aquí viene otro, se podría decir, como en su momento lo comentó Dante Alighieri, un infierno, que es el abuso sexual. Difícil esta parte. Realmente es complicado. Hace poco vimos los escándalos también de unos multimillonarios en Estados Unidos que tienen una red de prostitución, de pederastía. Vemos también a Lidia Cacho, no sé si ya leyeron a Lidia Cacho, su libro Los demonios del Edén, no sé si lo han leído ustedes. Es una periodista mexicana, Lidia Cacho. Pues en Cancún, en Huatulco, había una red de pedofilia. Traían a niñas de Francia y niñas de México, y ahí llegaban gente de España, gente de Francia, gente de Inglaterra, a tener relaciones con niños. Había mucho abuso sexual. Lidia Cacho habla en su libro Los demonios del Edén de toda esta red de pedofilia en México. Fíjense lo que estamos viviendo. Increíble. Dentro de la política en México también se da muchas cosas, se da aberraciones, se da tragedias y todo. Es difícil esa parte. Una vez yo conocí a un profesor que me dio en la universidad.
es psicoanalista y me platicó que él atendió a una esposa de un político y la esposa dice que estaba traumada. Entonces el psicoanalista dijo, bueno, pero ¿qué pasa? Y el psicoanalista nos platicó que esta mujer dice que todos los fines de semana iban todos los políticos a Polanco y ahí comían carne humana. Había como cierta excitación en comer carne humana, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, muchos abusos. El hombre está perdiendo terreno, el mal está aumentando. Si alguien no cree en el mal, que vea cómo está la cosa, ahí está la evidencia de que el mal existe, hay una evidencia empírica. Pero las cosas no están nada fácil en el aspecto de la sexualidad. También, aquí también hay que cuidar la parte de la inocencia, es importante. El niño no comprende estas circunstancias, por más que ¿se acuerdan del propio John Money que enseñaba al joven David pornografía para que comprendiera cuál era su papel de mujer o hombre o fin de cosas? Es difícil esta parte. Y bueno, y ahora ya para ir terminando, porque nos faltan 8 minutos, profesores, y nos viene a la mente, bueno, profesor, pero ¿de dónde vienen las ideas de la resiliencia? ¿De dónde se toma? Vamos a ver entonces rápidamente. Bandura, ya lo hemos visto, un pedagogo canadiense, Albert Bandura. Él dice, y dijo y comentó, existen ideas que nos pesan mucho. Uno pensaría, bueno, profesor, las ideas son abstractas, no tienen peso. Es posible, pero nos pesa mucho nuestra espalda, nos duele la espalda, nos duele la costilla. ¿Por qué? Porque hay cosas que traemos nosotros y no lo podemos platicar con todo mundo. El docente puede ser el receptáculo para recibir eso lo que el alumno siente. ¿Sí o no? El docente se convierte en un confesionario. Los alumnos te cuentan cosas. ¿Qué vas a hacer? No, apoyar, dar consejos, poder canalizar bien. Los alumnos te van a contar cosas, te cuentan cosas. Bien. Otro pensador de ahí, de ese calibre, este pensador pedagogo estadounidense, él habla del pesimismo. El pesimismo no ayuda mucho a la resiliencia, por es todo lo contrario, el pesimismo, echas a perder todo. No es que el mundo sea pesimista, tú eres pesimista, no te conviertes al mundo pesimista. ¿Comprende, no? Es decir, yo soy el pesimista, el mundo está bien, ¿no? Sí. Aquí, no sé si usted, Jorge Bucay es un pensador argentino, es psicólogo. Él tiene, de hecho, hace poco se compró mi esposo un libro que se llama Hojas de Ruta, donde Jorge Bucay trabaja mucho con las emociones y habla sobre niños optimistas. Qué importante es el optimismo, ¿no lo creen? No que el optimismo sea una falsa fantasía en decir, no, todo está bien, no, no, no. No está nada bien, pero tengo optimismo que va a cambiar. Ahí está la clave. Que va a mejorar. Ahí está la clave. Pues sí, ahí está, ¿no? Bien, ya para ir terminando, porque creo que tanto las posesiones como el hambre y las maldiciones ya nos van. Bien, y ya aquí termino con la etimología de la palabra resiliencia. Viene del latín, ablativo. Acuérdense que el latín se declina. Nominativo, ablativo, neutro. Resilio. Esa palabra se tomó del ámbito de la física. Inclusive se tomó del ámbito de la soldadura, del trabajo rudo de los metales. Porque se dieron cuenta que existen ciertos metales que aún calentándose vuelven a su estado normal. Entonces, el resilio, ¿qué significa? Significa precisamente resaltar, rebotar. ¿Rebotar qué? Las cosas malas. Yo reboto en las cosas malas. ¡Pah! Reboté. Voy a rebotar. Hay un aprendizaje, sí. Hay un aprendizaje. Víctor Frank, como ustedes saben, el hombre en busca del sentido último, vivió el Holocausto. Fue testigo de la tragedia humana, de cómo el hombre se puede destruir a sí mismo. Pero se dio cuenta que muchos sufrían hambre, muchos llegaron a morir, pero él sobrevivió.
¿Por qué? Porque le dio sentido a su sufrimiento. Dijo él, bueno, si ese sufrimiento está aquí, llegó a mi vida, tengo que generar un estado de vida para afrontarlo. ¿Esto qué significa? Actualmente abundan los libros de autoayuda, 20 pasos para enamorar a tu vecina, 5 pasos para hacer una buena comida. Abundan los libros de autoayuda. La mayor autoayuda que podemos hacer nosotros es tener una buena perspectiva y ver cómo quiero abordar esta dificultad de vida. ¿Con pesimismo o con aptitud? Puede cambiar. Víctor Frank, como ustedes saben, fue el fundador de la logoterapia. Entonces se va generando ideas y demás. Pues así es, profesores, esta materia de educación en temas transversales. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Ya se quieren ir? ¿Ya se quieren retirar, profesores? No, todavía no. Miren, aunque he dicho que soy un filósofo liberal, pero si se van les voy a bajar de punto, -3 puntos. Bien, profesores, ¿qué les parece si cerramos? Y ahorita les envío la última sesión. Rápidamente, unos 15 minutos para retomar tecnologías educativas y damos por terminada ya la sesión de hoy del Shabbat. Perfecto. Ahorita nos vemos, profesores. Este es un Sí. taco rápidamente. Ahorita nos vemos. Ándale. Sale, vale. Bye. Bye.